El Señor le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. La bendición del Señor sea sobre sus vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 61, del 1 al 3. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Soberano y santo Dios, esta tu palabra, Señor, que nos conforta, que nos fortalece, que nos consuela, Señor. Tu palabra, Señor, que está, Señor, delante de nosotros. Te ruego, Señor, que tú estés hablando a cada corazón. Tú conoces, Señor, cada vida, Señor. Tú conoces, Señor, el sentimiento de cada uno de los que estamos expuestos a escuchar tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestros oídos. Tú eres nuestro Dios. Queremos, Señor, escuchar tu palabra, ser edificados, ser consolados, ser edificados y fortalecidos por ti, Señor. Me pongo en tu mano también, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Al Señor sea toda la gloria y la honra. Aquí tenemos esta palabra de Isaías. El Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esta misma palabra abrió el libro allí el Señor en la sinagoga aquel día en Lucas 4:22. Entonces dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió el Señor. Esta palabra del Señor expresa el propósito del ministerio de Jesús como Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para dar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a los presos apertura de la cárcel, a consolar a los enlutados y a los afligidos que se les dé gloria y óleo de gozo. A los de espíritu angustiado se les dé manto de alegría. Aquí en su ministerio el Señor está sanando de manera integral a la persona humana, sanando el cuerpo, también el alma y el espíritu. Es el ministerio de Jesús que quiere tratar con cada uno de nosotros. Por tanto, esta palabra está vigente en todo tiempo hasta que Jesús venga otra vez. Por tanto, vamos a ver algunas cosas importantes aquí que Dios quiere tratar con nosotros, hablar a nuestra vida. Como les decía, este texto expresa el propósito del ministerio de Jesús como Mesías en Isaías 61. El Señor vino a predicar buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos, a los pobres, también dice la Escritura aquí en Lucas. A los pobres, dijo el Señor ahí en Lucas 4:1. Luego, el Evangelio, sabemos que va a toda criatura. El mandamiento que el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todo pueblo. Vayan hasta lo último de la tierra. La intención de Dios es alcanzar el mundo entero con el mensaje del Señor Jesucristo, con el mensaje del Mesías. Buenas nuevas, el Evangelio, a los abatidos, a los pobres. El Evangelio a toda criatura, de todo contexto social, de todo color de la piel, toda lengua, toda raza, toda nación. Esa es la idea de Dios, alcanzar a todo el mundo, de todo contexto social, intelectual. No, el Señor va a todas las personas. Esa es la idea de Dios. Luego sí, aquí hace mención a los abatidos. El Señor se preocupa de los que están abatidos, que están
preocupados, que están desposeídos. Entonces hace mención explícita a eso, tanto Isaías, que habla de los abatidos, como Lucas, que habla de los pobres. Está Dios tratando también íntimamente a cada persona que tiene dificultades. Pero hace mención también entonces a los abatidos, a los pobres, a los desposeídos, porque entre ellos hay mucha gente que anhela de Dios, quiere encontrar una respuesta en Dios, quiere buscar algo de parte de Dios. Ellos están predispuestos a escuchar. Aquellos que están en dificultades, aquellos que están con un corazón quebrantado, siempre van a estar predispuestos a escuchar qué dice Dios, qué está diciendo a mi corazón, porque tienen anhelo de algo, tienen necesidad, por tanto, van a recibir. Aquellos que buscan en Dios van a encontrar. Aquellos que tocan a la puerta de Dios se les abrirá, así dijo el Señor. Entonces los desposeídos, porque entre esta gente, entre los pobres, entre los desposeídos, están más dispuestos a escuchar y a recibir algo de parte de Dios. El Señor vino a dar buenas nuevas a los abatidos, dice aquí. Me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, los desposeídos, los que lo perdieron todo, gente que lo ha perdido todo, a veces por la guerra, a veces por las calamidades de la vida, por circunstancias que nunca se esperaron, lo perdieron todo. Los que después de tantos intentos se vuelven a casa vacíos. ¿Cuánta gente frustrada? A estos viene el Señor. Están más predispuestos a escuchar al Señor. Esa es la idea de Dios, de tocar estas necesidades de la gente que está en dificultades. Dios las quiere tratar. Dios quiere tocar sus problemas, sus dificultades. Los que tocan fondo y ya no tienen a dónde ir. Y el lugar más propicio para encontrarse con Dios es cuando uno está tocando fondo. Hay personas que han pasado un proceso económico, cualquier dificultad, y están tocando fondo. Y ahí pareciera que están más predispuestos para escuchar la voz de Dios. A veces, en medio de la prosperidad, es difícil escuchar a Dios. En medio de los afanes terrenales, es difícil escuchar a Dios. Pero cuando Dios nos lleva al desierto, dice que ahí hará oír su voz a nuestro corazón. Por tanto, es necesario que Dios nos trate de cualquier manera, pero en cualquier circunstancia que podamos escuchar, ¿qué nos está diciendo Dios? Nos está llamando. Por tanto, es necesario prestar oído a lo que el Señor dice. Entonces, gente que está experimentando el fracaso va a estar más predispuesto a escuchar a Dios. Otros que están tocando fondo, otros que han perdido la familia, otros que ya se les está escapando la salud y la vida, ahí están preparados para escuchar la palabra del Señor. Por tanto, es necesario prestar oído mientras estemos sanos, mientras estemos en bendición, escuchar al Señor qué está diciendo su corazón y nunca ser rebeldes al mensaje salvador del Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso. Entonces, ahí Dios está llamando a su corazón, está llamando a su vida para darle salvación, para darle sentido. Hay gente que ha perdido todo, ha perdido las ganas de vivir, ha perdido el sentido de la vida, o quizás nunca ha encontrado el motivo por el cual está aquí, está habituado al fracaso. Entonces se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, el Señor quiere dignificarle, el Señor quiere restaurarle, el Señor quiere sanar sus heridas del alma, del corazón, de la vida. El Señor quiere restaurarle completamente. Entonces, cuando le restaure, va a encontrar que sí, la vida tiene sentido y que Dios quiere dignificarles, quiere levantarle a la posición que el Señor siempre pensó en usted. Pero a veces el alcoholismo, a veces la droga, a veces la inmoralidad sexual nos alejan del verdadero propósito del Dios por el cual hemos venido a esta tierra.
pero el Señor se las va a arreglar para llevarnos al desierto, para llevarnos a la camilla del alfarero, para llevarlos a alguna situación en que sí vamos a estar predispuestos para escuchar a Dios. Por tanto, es necesario estar en todo tiempo dispuesto a escuchar a Dios, porque Dios quiere hablarle a su corazón. El Señor vino a dar buenas nuevas. El Evangelio, este Evangelio que predicamos, este Evangelio que sabemos que se llama Evangelio, que es la palabra de Dios, significa buenas noticias. Siempre hay buenas noticias. Dios le ama. Dios quiere establecer una relación con usted. Dios no quiere que se pierda. Entonces el Señor vino a dar buenas nuevas a los afligidos, a los humildes, a los oprimidos en espíritu, a los que llevan un peso en el alma de tanto sufrimiento, fracaso y humillación. Isaías dijo que el Mesías vendría a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, a publicar libertad a los cautivos. Entonces, cuando hacíamos mención de que Dios quiere hablar a nuestro corazón, que Dios quiere hablar a los pobres, a los desposeídos, aquellos que están en dificultades, aquellos que están ahí en una situación en que están abatidos, el Señor también piensa en aquellos que están allí, que está hablando en el Sermón del Monte, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, allí el Señor está hablando a aquellos que son humildes delante del Señor, aquellos que están buscando al Señor, aún de cualquier condición social, pero sí están buscando con humildad al Señor, aquellos que Dios les habló y les dijo, pobres en espíritu, cualquier hombre o cualquier mujer, rico o pobre, que toca fondo y con humildad y total dependencia de Dios se acerca. Así que no solamente está llamando a unas personas de una condición social específica, sino está llamando a todo el mundo. Pero hay entre personas que no son pobres económicamente, hay personas que son humildes y sencillas de corazón. Entonces el Señor está hablando a aquellos que son pobres en espíritu. Ellos son cualquier hombre o cualquier mujer que es humilde y que depende enteramente del Señor y está tocando fondo quizás y está en total dependencia del Señor y se vuelve a Él con un corazón afligido, sabiendo que tiene necesidad y que esa necesidad solamente la puede suplir el Señor. Entonces el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Luego también hay heridas ahí en el alma de la persona, del ser humano, que solo Dios conoce. Nosotros podemos solamente ver lo que nuestros ojos pueden ver sobre nuestras narices. De ahí podemos ver solamente afuera, pero el Señor ve el corazón. Entonces, de repente, tanta gente, aunque haya muchos cerca, se sienten solos, se sienten tristes, se sienten abandonados. Hay personas que tienen heridas en el alma que Dios conoce muy bien y Él tiene la medicina adecuada. Por eso a veces podemos tratar a algunas personas con la palabra de Dios y la palabra de Dios llega como algo tan refrescante a su corazón, llega como medicina a sus huesos quebrantados, como medicina a su espíritu, a su alma. Y vemos cómo el Señor restaura, disipa esas tinieblas y vuelve la luz de Cristo al corazón y le vuelve a dar un nuevo propósito para vivir a esta gente. Porque Dios sabe que hay heridas en el alma, pero que Él tiene el poder para restaurar. Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a darle sentido a nuestra vida, Él vino a restaurar al caído, al que
está casi destruido, le viene a dar vida nueva en el Señor, porque hay heridas en el alma que solamente Dios conoce y Él tiene la medicina adecuada. Dice la Escritura que a veces esto requiere ser vendado, a veces requiere vendar el Señor las heridas de la gente con amor, afirmándole en la fe y en la esperanza. Hay siempre fe en la palabra de Dios. Cuando alguien lee un trozo de la Escritura, eso produce fe en el corazón, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y uno va adquiriendo fe, confianza en el Señor, y se despierta en el corazón la esperanza, aunque la vida esté hecho pedazos. Si el Señor alumbra nuestras tinieblas, hay esperanza en nuestro corazón, porque Dios se revela para sanar el corazón afligido y sanar las heridas de nuestra alma. Así que, si siente que hay heridas allí que no han sido sanadas, busque al Señor, el Señor les sanará. El Señor quizás va a usar la vida de alguien para orar por usted, o quizás le va a llevar a un pensamiento ahí en su corazón, y usted va a pensar, va a saber que usted tiene algún resentimiento con otra persona. El resentimiento es un enojo que ocurrió en algún tiempo, pero al dejarlo ahí en el corazón, ese resentimiento se fue formando, ese sentimiento se fue formando en un resentimiento, y ahora duele con el tiempo. Es como cargar con una persona que le ha hecho daño. Pero sin embargo, si usted en el nombre de Jesús está dispuesto a perdonar a esa persona, el Señor va a restaurar su corazón. Y usted quizás no olvide ese daño, esa herida que le causaron, pero sí va a tener la capacidad de perdonar. Así que quizás en usted mismo ahí está la medicina para venir delante del Señor y decirle: esta persona me hizo daño, Señor, pero ahora estoy dispuesto a perdonar. El Señor sanará su vida, le restaurará, porque ha obedecido al Señor cuando Él dice: perdonaos las ofensas los unos a los otros. Entonces, requiere también vendar nuestras heridas. El Señor quiere derramar su amor, pero que cualquiera de nosotros también es instrumento del amor de Dios para vendar con paciencia, con amor las heridas, y el Señor va a restaurar la fe, la convicción, va a restaurar en esa persona la esperanza, y va a llenar su corazón de fe. Entonces, porque el Señor ordenó, el Señor, dice la Escritura, que a los abatidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Los abatidos, aquellos que están destruidos, aquellos que están derribados, tienen la posibilidad de ser restaurados. Se les ordenó, el Señor dio la orden, el Señor, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Aquellos que han perdido familiares, aquellos que tienen una vida marchita por la tristeza, el Señor quiere darle óleo de alegría. El poder del Espíritu Santo quiere embargar su corazón, consolar, sanar sus heridas y darle un nuevo sentimiento de que Jesucristo es el Señor, un nuevo sentimiento de que la realidad con Dios es algo valiosa, que usted la puede vivir. Entonces, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es la voluntad del Señor fortalecernos, dando un manto de alegría y en el corazón angustiado, porque es la voluntad del Señor. El Señor también le dijo a sus discípulos, les dijo que ellos pudieran vivir el gozo, que mi gozo se ha cumplido en vosotros, el gozo del Señor se ha cumplido en vosotros. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es también derramar el gozo en nuestro corazón. Por tanto, es necesario buscar a Dios, abrir el corazón para que Dios envíe su Espíritu Santo
Santo, y el Espíritu Santo embargue su corazón del amor de Dios y empiece a encontrar esa paz que Dios vino a dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, es necesario venir al Señor. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Dios. Él quiere ser su amigo, Él quiere estar ahí cerca suyo en los momentos difíciles. Nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, tenía previsto encontrarse con usted, encontrarse con cada persona, encontrarse con nosotros, limpiar nuestros pecados, sanar nuestras heridas, darnos propósito a nuestra vida y una razón para vivir en este mundo. Y también darnos sentido para vivir sabiendo que Dios nos ha dado una misión y una meta, y resumiendo todo, la meta de nuestra vida es Cristo el Señor. Vivir con Cristo en esta vida en toda circunstancia, y también cuando vayamos a la eternidad sabemos que estaremos permanente con el Señor por siempre. Por tanto, es necesario saber que usted puede redescubrir a Dios en su corazón. Puede encontrarse otra vez con el Dios Todopoderoso, aquel que le ama, aquel que le sustenta, aquel que le ha dado una razón para seguir viviendo. También el Señor ha querido levantarnos a la posición de ser llamados hijos del Padre. Para eso Dios ha hecho provisión. Por tanto, una persona que ha sido creada a la imagen del Señor, no es justo que esté viviendo una posición de postración económica, una posición donde se ha malgastado todo su dinero en vicios, donde ha malgastado su vida en odiosidades y en vicios. Por tanto, es la voluntad del Señor restaurarle completamente cuerpo, alma y espíritu. Es la voluntad del Señor. Aquí dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la condición de aquel que ha creído en Jesús. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que recibieron a Cristo les dio potestad, les dio poder de ser llamados hijos del Padre. Y esa es una posición donde el Señor nos dignifica, nos lleva a la posición de ser hijos de Dios. Y vivimos en esa condición de hijos. Y usted se refiere al Padre, se dirige a Dios como su Padre, porque así lo estableció Dios. Nos adoptó hijos suyos. Por tanto, eso es valioso. El Señor también vino a publicar libertad a los cautivos. Entonces, una de las cosas que el Señor vino a hacer, según este texto que está hablando del propósito del ministerio de Jesús como Mesías, sería también restaurarnos. El Señor también vino a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eso es tremendo. Cuando el Señor viene a libertar a los cautivos, alguien dice: no somos esclavos, no somos cautivos de nada. Pero a veces sí somos cautivos de nuestras propias pasiones, cautivos del pecado, cautivos de Satanás. Por tanto, el Señor vino a publicar de manera notoria libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El pecado y Satanás nos tenía cautivos, dice Dios, dice la Biblia. Nos liberó el Señor de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hay libertad en Cristo. Hay libertad, habiendo creído en Jesús, hay libertad en su nombre. Luego, igualmente estábamos ciegos espiritualmente. Ciegos espiritualmente, y el Señor nos dio vida nueva, nos libertó, nos sacó la venda que había en nuestros ojos. Entonces, luego igualmente estábamos ciegos espiritualmente, pero el Señor envió su palabra y dijo: abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz,
y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué tremendo! Cuando un pecador como yo de repente, en un instante, se convierte y hay un antes y un después en esta vida y me siento apartado por el Señor, limpiado por la sangre de Cristo, restaurado, sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es tremendo. Esa experiencia la tiene cada persona que se ha rendido enteramente al Señor. Hay una persona que puede decir: aquí hay un antes y un después en la conversión. Habiéndose convertido, habiéndose arrepentido de sus pecados, viene a Cristo, recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y hay un antes y un después. Por tanto, abran los ojos, dice el Señor, y conviértanse de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás al reino de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, herencia en los cielos, herencia como hijo del Dios Todopoderoso. Jesús el Mesías puede darnos libertad. Jesús el Mesías nos ha dado libertad a aquellos que hemos creído, pero Jesús el Señor también puede darle libertad a cada uno de ustedes y hacerle una nueva criatura. La Biblia dice que hemos sido rescatados del dominio de Satanás. He visto tanta gente que está preso allí, anda en las calles, pero se siente preso del egoísmo, preso del alcoholismo, preso de alguna religión determinada, preso de sus propias pasiones. No puede hacer nada porque está oprimido por las fuerzas demoníacas, porque le ha entregado su señorío al mismo diablo a través de la pornografía, otro a través de su propio odio y resentimiento. Pero el Señor dice que nos rescató del dominio de Satanás y nos cambió, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Luego nos redimió, nos perdonó nuestros pecados y nos perdonó, nos lavó. Y la deuda que había de nuestro pecado para con Dios fue borrada, fue totalmente liquidada. Y Cristo mora, vive en cada uno de aquellos que ha creído en el Señor. Cristo vive en usted. Estamos firmemente arraigado. Usted que ha creído en el Señor y que ha depositado en Él su fe, su confianza, está firmemente arraigado en el fundamento que es Cristo. Por tanto, viva confiado en el Señor. Nadie lo va a derribar. Podrán venir vientos y tempestades y usted está confiado en el Señor. Luego, estamos completos en Cristo, en Dios. No falta nada en su experiencia espiritual. Si tiene a Cristo en su vida, no falta nada. Es posible que su experiencia sea totalmente diferente a la de otra persona, pero usted si tiene a Cristo en su vida, lo tiene todo. Tiene el Espíritu Santo, tiene la plenitud de Dios en su vida. Tiene a Dios, tiene la experiencia con el Dios Todopoderoso y lo tiene todo. Está completo en Cristo. Ha sido sepultado a la vieja vida y ha vivido una nueva vida en Cristo, porque lo dice la Biblia. Y tiene una vida porque ha sido transformado por el poder de Dios. Luego murió para su vieja vida, su vieja naturaleza, y ahora vive para Cristo, para Dios. Ahora su vida está escondida con Cristo en Dios, por tanto no hay nada que temer. La palabra de hoy está diciendo que el Señor nos ha trasladado. Esta fue la misión del Señor, la misión que Dios tuvo para venir a esta tierra y transformarnos y darnos una nueva vida. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, para sanar a los quebrantados de corazón,
para darle vista a los ciegos, aquellos que tienen cegado su entendimiento para no entender que Dios les ama y que quiere restaurarles, que quiere restaurar su vida y su familia, y que vino a dar buenas noticias, buenas nuevas a los abatidos y a los pobres en espíritu, y a vendar a los quebrantados de corazón, y dar libertad a los cautivos y libertarnos de toda opresión espiritual. ¿Por qué tendríamos que estar oprimidos? ¿Por qué tendríamos que estar con una carga que nos acusa cada vez cuando Cristo lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario? ¿Por qué tendríamos que estar afligidos cuando el Señor no viene a consolar nuestro corazón? El Señor tiene el control de todas las cosas. Él dice que vino a consolar a los enlutados, a los afligidos, vino a darle gloria y óleo de gozo, y a los de espíritu angustiado vestirles de un manto de alegría. Vamos a orar al Señor, porque el Señor quiere restaurar integralmente a cada persona, su cuerpo, su mente, su alma. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, por este ministerio de tu Santo Hijo, que vino, Señor, allí a vivir entre los hombres. Señor, predicó la palabra de verdad. Señor, una palabra que nos liberta del poder de la esclavitud del pecado. Una palabra que sana nuestra alma herida. Una palabra que sana nuestro espíritu, Señor. Una palabra, Señor, que sana también nuestros cuerpos mortales. Señor Dios eterno, Señor, haz tu obra poderosa en cada uno de estos hermanos que está escuchando esta tu palabra. Sean sanados, sean restaurados. Aquellos que están llevando hace tiempo una carga, Señor, que se les hace tan pesada, sean libres de esa carga. Aquellos que están pasando una depresión severa, sean tocados. Señor, de pronto la luz de tu evangelio empiece a brillar poderosamente allí, Señor, delante de ellos, y sean sanados en el nombre de Jesús, Señor, porque este es tu ministerio, Señor, para sanar el alma, para sanar, Señor, a cada ser humano, restaurarle, dignificarle, libertarle de toda opresión diabólica. Bendice, Señor, esos hogares y esas vidas, y la familia sea fortalecida en ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga, hermanos, amigos. La gloria del Señor se manifieste poderosamente en cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Amén.